Universidad de Aquino, Bolivia. Carrera Derecho. Turno mañana. Materia Derecho Constitucional. Tema Constitucionalismo norteamericano y francés. Docente Dr. Rolando Andrés Blacut. Jefa de carrera Doctora Paola Gisbert López Videla. Sede La Paz, Bolivia. Integrantes: Franco Jaro, Priscila Jael, Laura Caguaya, Sergio Armando, Navia Quispe, Noemí Esther, Nina Choque, Quispe, Sara Paredes, Callisaya, Alison, Brenda, Pinto, Ángela Yasnay, Siñani, Troche, María Angélica. Constitucionalismo norteamericano. Puede decirse que la historia de los Estados Unidos comenzó a partir de la colonización británica de Norteamérica, protagonizada por inmigrantes británicos que fundaron por oleadas entre los siglos XVII y XVIII 13 colonias en la costa atlántica del subcontinente norteamericano. La corona otorgaba a los exploradores una carta reconociéndoles diversas facultades y derechos de tierras en nombre de la corona inglesa. Después se hizo popular la idea del contrato social, que es la redacción de un documento escrito que organizará a los Estados Unidos. En 1620 emigraron disidentes religiosos a América en el famoso Mayflower, que es la flor de mayo, el barco, para evitar conflictos y fijando la colonia de Virginia con un pacto social fundado en la igualdad y el acuerdo como fundamento de su vida política. Después de un desarrollo más bien pacífico de los colonos, las guerras contra franceses al norte obligaron la creación de cuerpos de ejército coloniales, una de las primeras expresiones de la identidad nacional. Más tarde, y fomentados por las ideas de los enciclopedistas franceses, vinieron las sublevaciones como el motín de té en el puerto de Boston de 1773. Entre los años de 1763 y 1773, en el metrópoli, las colonias estaban en desacuerdo con el rey Jorge III, que subió los impuestos al té para financiar la guerra con Francia. Esto provocó que los colonos quieran representación política en el parlamento inglés. Rechazaban la subida de impuestos tirando al té al mar en el puerto de Boston. El 4 de julio de 1776, los colonos convocaron a los representantes de las 13 colonias a un congreso, donde se suscribieron a la Acta de Declaración de Independencia, que se reconocía el derecho a la rebelión, el derecho de los colonos como para gobernarse a sí mismos, y este documento declaró la independencia de los Estados Unidos de América. Esta independencia era apoyada principalmente por Francia. En el año 1787, Filadelfia denominó el Independence Hall, que son los 2 estados, menos Rhode Island. Suscribieron la Constitución de los Estados de América, que buscaba la unión más perfecta, que es el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Organización política de los Estados Unidos. Bueno, Hamilton, Jay, Madison eran federalistas que estaban de acuerdo con un estado federal. En este gobierno se debía contarse con un gobierno central y fuerte que tendería a la secesión. Pero por otro lado, Jefferson, que era republicano, propuso una república de nacimiento, el denominado presidencialismo, donde el presidente de los Estados Unidos de América a la vez es jefe de Estado, también es jefe de gobierno y también es diseñado como rey temporal. Es elegido periódicamente por el pueblo. Estructura orgánica de los Estados Unidos. Actualmente, la estructura orgánica de los Estados Unidos de América cuenta con 3 órganos de poder: el Congreso,
compuesto por dos cámaras, una que representa los intereses de los estados y otra originada en criterios poblacionales. El presidente, que tiene la calidad de jefe de Estado y gobierna además de juntamente a su Consejo de Ministros o gabinete. El judicial, cuya instancia máxima la constituye la Corte Suprema, cuyo poder de interpretación es categórico al extremo que sus propios magistrados sostuvieron que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Respecto a la influencia del constitucionalismo norteamericano en el constitucionalismo mundial tenemos: la Constitución norteamericana tuvo una influencia irrebatible en el contexto internacional para que prácticamente todos los países del mundo adopten constituciones escritas. La estructura del Estado federal y las formas de gobierno presidencialista fueron adoptados por varios de los estados del mundo entero. La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América es inspiradora de los principales órganos de control de constitucionalidad del mundo. A continuación hablaré de las características del constitucionalismo norteamericano. La Constitución de 1787 de los Estados Unidos de América es escrita y sistematizada, y se estructuró con un preámbulo y 7 artículos que referían únicamente a la organización del Estado, parte orgánica, por lo que de forma posterior se le efectuaron 27 enmiendas, reformas o innovaciones, incluyendo la parte dogmática. También es rígida, pues para su enmienda, reforma o innovación se establece un procedimiento mucho más complejo y gravoso que el que rige para el procedimiento legislativo. Así es necesario convocar a una convención constituyente o que las cámaras del Congreso aprueben las enmiendas por 2 o 3 partes de sus miembros y que además las mismas sean ratificadas por 3 o 4 partes de las legislaturas de los Estados Federados. Constitucionalismo liberal francés. En Francia, en pleno apogeo del denominado racionalismo francés, impulsada por la redacción de la enciclopedia y de otros descubrimientos científicos, aparecen los grandes pensadores del constitucionalismo liberal francés, es decir, Jean-Jacques Rousseau, que desarrolla la teoría de la soberanía popular, Montesquieu, quien desarrolla la teoría de la división de poderes y critica el denominado despotismo ilustrado del rey francés, y Emmanuel Joseph Sieyès, que en su libro ¿Qué es el tercer estado?, sostuvo que la población francesa estaba compuesta en su 96% por la burguesía, que esta era el tercer estado, que además era el sector productivo que económicamente sostenía al Estado. Y el primer estado era la nobleza, el segundo estado era el clero, que juntas eran el 4%, y estas ejercían todo el control político del Estado, por lo que el tercer estado tenía el derecho a la revolución. En este libro, Sieyès se formula 3 preguntas muy esenciales. La primera, ¿qué es el tercer estado? Respondiéndose, todo, porque el tercer estado era el que sostenía a la economía del Estado francés. La segunda pregunta era, ¿qué ha sido hasta ahora dentro del orden del Estado? Respondiéndose, nada. Y la última, ¿qué ambiciona? Respondiéndose, algo. Primera etapa de la Revolución Francesa. Se dice que en la primera etapa de la Revolución Francesa existía un rey, quien era el rey Luis XVI. Se decía que en ese tiempo la situación económica no iba muy bien, y que en esta se dividía por 3 etapas: la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Se dice que la primera y la segunda etapa no estaban de acuerdo con la tercera etapa. Cuando el rey Luis XVI dijo que iba a aumentar impuestos, pues ellos no estaban de acuerdo, a pesar de que la tercera etapa eran los únicos que pagaban. Entonces el rey Luis XVI dijo que la tercera etapa tenía que pagar eso y más, y la tercera etapa no estaba de acuerdo con esto.
Posteriormente se lleva lo que es un periodo de terror a la Revolución de 1793 y a una Asamblea Constituyente de 1791. Se considera que la Revolución Francesa tuvo dos fases, en la que se lleva lo que es la monarquía constitucional entre 1789 y 1792, y la segunda que gobernó la Convención entre 1792 y 1794, en la cual se distingue lo que es un periodo de terror de 1793 a 1794, en la que imponen las reivindicaciones sociales. En esta etapa de la Revolución Francesa se habla sobre qué es la Asamblea Constituyente de 1789 y 1791. Esto era lo que es la Asamblea Nacional y posteriormente pasa a llamarse lo que es la Asamblea Constituyente, con un fin de firmar la Constitución antes de que el ejército se disuelva por el pueblo de París. Esto se lleva a cabo por tres fases también, lo que era a cabo del feudalismo, el redacto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que nosotros reconocían los derechos de igualdad, libertad y fraternidad. La tercera, que era la primera Constitución francesa de 1791, en la que se proclamaba la soberanía nacional y la separación de poderes. A fines del siglo XVIII, el antiguo Voltaire había dominado lo que era la legitimidad, en la que se veía lo que era la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la separación de poderes. Y esto posteriormente pasa a lo que era las transformaciones socioeconómicas. Y se veía que el ejército fue ejercido por lo absoluto. Y se veía que también va distinguiéndose por las sociedades feudales a causa de privilegiados de la nobleza. Y se veía que desde mediados del siglo embargó lo que eran los intelectuales ilustrados. Se ve que también que el 5 de mayo de 1789 los detonantes inmediatos de la Revolución Francesa de 1789 y 1799 fueron barcados de las financieras de los países, con malas cosechas, generando la situación de miseria y el hambre, generando lo que era la solución de graves crisis económicas y financieras del estado de rey Luis XVI, que convocó en mayo de 1789 los estados generales a una asamblea que se ve representado por tres estamentos, por lo que la noble, lo clera, el pueblo y el tercer estado. Esto lleva a lo que es una revuelta popular sobre la Asamblea Nacional de 1789 y 1791. En este pequeño video podemos ver lo que pasó en ese año mediante esas tres etapas, como dio lo que es la Asamblea Constituyente, como se vio lo que era el tiempo de terror y eso. Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la palabra, tiene un poder casi absoluto. Te puede meter en la cárcel, te puede ascender a noble, te puede mandar al destierro o te puede decir que visites a su abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Puede hacer casi todo, menos subir impuestos, porque para subir los impuestos necesita el Parlamento, que en Francia se llama los Estados Generales. Y Luis XVI necesita dinero, mucho dinero, porque las guerras no son gratis, y si quiere seguir dándole cera a los ingleses, necesita más dinero. Así que en 1789 convoca a los Estados Generales, nobles, clero y el pueblo, también llamado Tercer Estado. Los ánimos están caldeados, los reyes franceses llevan 163 años sin convocar los Estados Generales, y en Francia la cosa está malita. Los nobles y el clero son estamentos privilegiados. Todos saben que el rey quiere subir los impuestos, y de momento los únicos que pagan son los de abajo, el Tercer Estado. Y también saben que un ministro del rey tiene un plan. El plan consiste en que nobles, clero y tercer estado paguen impuestos, es decir, todos. Pero eso tienen que votarlo en la asamblea, y el sistema de votos es un voto para los nobles, un voto para los curas y otro voto para el pueblo. Todo ello sin importar cuántos son en cada estado, solo un voto para cada grupo, y saben que va a pasar algo así. Venga, votos para que todos paguen los impuestos en lugar de solo los pringados del tercer estado.
¿Aprobamos esta moción, sí o no? ¡Sí, Chachi Piruli! No, no. Bueno, pues ya que no ha salido esta proposición, propongamos subirle los impuestos solo al tercer estado. No. Sí, sí. Así que el tercer estado propone cambiar el sistema de voto, que haya un voto por persona, pero no les hacen ni caso. Así que se enfadan, dan un golpe sobre la mesa y se van al pabellón del juego de la pelota y todos juntos, hermanados, se erigen en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta que Francia no tenga una constitución. La revolución ha estallado. 50 curas se unen al tercer estado y un solo noble, pero el resto no reconocen a la Asamblea Nacional y el rey tampoco, así que estallan disturbios. En el campo los campesinos atacan a los nobles, es el gran miedo, y en París el pueblo asalta la Bastilla y se arma. A finales de año a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un monarca parlamentario. Los girondinos llegan al poder y mientras la Asamblea está a sus movidas, ¡abolamos el feudalismo! ¡Hagamos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano! ¡Escribamos una constitución! El rey trama algo. Le escribe a sus colegas absolutistas que le declaran la guerra a Francia y se escapa. ¡Que os den, motherfuckers! Pero le pillan y Robespierre pide su cabeza. Sí, Robespierre. ¡Quiero sangre! Así que al rey le cortan la cabeza. ¿Qué? Sí, la cabeza. Y a la reina. Pero quiero más sangre. Los jacobinos alcanzan el poder. Más sangre. Y también se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. Se vence a la coalición de rancios absolutistas y más sangre. Robespierre acaba siendo acusado de dictador y él y sus seguidores también pierden la cabeza. ¿Yo? Sí, tú. Comienza entonces el directorio, más conservador, más tranquilito, menos revolucionario, pero nadie está contento, todos se pegan por el poder, los monárquicos quieren la vuelta de la monarquía, los jacobinos quieren volver, la revolución se desmorona, pero ¿qué es eso que brilla en el horizonte? ¿Quién viene a salvar la revolución? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Napoleón! Segunda etapa de la Revolución Francesa. Los girondinos se sentaban a la derecha y los denominados jacobinos a la izquierda. Se reconoce a este periodo como el régimen de terror revolucionario y como República Jacobina. Estos últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. Por la guerra aumenta la crisis económica, los sectores populares son los más afectados. El no satisfacer sus demandas debilita la alianza con los jacobinos. Nombraron como la cabeza de un comité de salud pública a Maximilien Robespierre, apodado el Incorruptible, quien prácticamente concentra el poder absoluto, dando lugar a la Constitución de 1793 que elimina la diferenciación entre ciudadanos pasivos y activos, estableciendo el derecho de todos a participar en elecciones. Finalmente, un golpe de estado de los girondinos termina con la República Jacobina. Tercera etapa de la Revolución Francesa. Originada por la expulsión del gobierno de los jacobinos y la nueva Constitución de 1795, que reconoce el derecho al voto a ciudadanos que sabían leer y escribir. Asimismo, durante las guerras de la coalición contra la Francia revolucionaria, Napoleón Bonaparte se destaca como un excelente estratega y militar, haciéndose famoso por sus campañas en Toulon e Italia. A su regreso a Francia, lleva a cabo un golpe de estado llamado el 18 Brumario, quien también impulsa la Constitución de 1799 que establecía el consulado como forma de gobierno. Napoleón fue concentrando poder hasta hacerse coronar emperador en 1804. En 1804 dictó un código civil que fijó definitivamente la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el fin de la revolución. Características del constitucionalismo francés. Las características son: es histórica, a su vez es escrita y sistematizada, tanto en su parte dogmática como orgánica. Una constitución se divide en dos partes tradicionalmente: una dogmática que se refiere a los preceptos que conceden derechos a los gobernados, y una parte orgánica que refiere a la creación, atribuciones y competencias de las autoridades. También es rígida al prever un procedimiento de reforma constitucional diferente al procedimiento legislativo ordinario. Actualmente cuenta con una forma de gobierno para algunos considerado semipresidencialista,
porque el presidente elegido por sufragio elige a su primer ministro, quien es responsable de sus actos en el legislativo, pero a su vez el presidente tiene funciones más amplias. Aportes del constitucionalismo francés. Aportó en el esfuerzo por racionalizar y sistematizar el ordenamiento político del Estado, plasmado en la obra de Montesquieu. También aportó en la influencia del pensamiento político de los filósofos enciclopédicos en la propagación de los ideales liberales. Aportó también en la revolución y la formulación de la teoría de la soberanía nacional y popular por parte de Rousseau. También aportó en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, proclamado el 26 de agosto de 1789. A su vez, aportó en el sistema de gobierno convencional o de asamblea, instaurando por primera vez en el mundo la Constitución. Por último, aportó en la adopción del sistema político del control de la constitucionalidad.